Vamos entonces ahora a revisar el concepto de los contadores asíncronos. Los contadores asíncronos se denominan también contadores por propagación. Esto es porque entonces cada salida de cada uno de los flip-flops es conectada a la entrada del reloj del siguiente flip-flop. Por lo tanto, el reloj se va propagando de un flip-flop al otro. Sin embargo, esta propagación que existe causa una desventaja, que es que entonces este contador, el reloj alcanza el último contador con un retardo de propagación que puede llegar a ser muy significativo. Recuerden que el retardo de propagación es el tiempo que se tarda de llegar la entrada a una compuerta y de ahí a la salida, el tiempo que se ve el reflejo de ese cambio a la salida, ese es el tiempo o el retardo de propagación, que puede ser muy pequeño. Pero entonces cuando nosotros consideramos que el reloj está llegando al siguiente flip-flop, digamos que tiene un retardo de propagación de apenas 50 nanosegundos, lo cual no es realmente perceptible. Pero el siguiente flip-flop verá un retardo acumulado, por ejemplo, de 100 nanosegundos. Y el tercer flip-flop irá viendo un retardo acumulado de 150 nanosegundos. Y así sucesivamente. En cuanto sea más larga la cadena de flip-flops, más largo será el retardo de propagación. Por lo tanto, eso va a limitarnos el uso de estos contadores para frecuencias altas. Además de que, como ya habíamos discutido anteriormente, los retardos de propagación pueden causar la aparición de glitches que al final pueden hacer que el funcionamiento del dispositivo no sea lo más eficaz posible, además de que puede incurrir en gastos excesivos de potencia. Para una solución para este tipo de contadores asíncronos, entonces son los contadores síncronos. La diferencia entre los asíncronos y los síncronos es la fuente del reloj. En los asíncronos, el reloj solamente entra al flip-flop y los siguientes flip-flops reciben el reloj de la salida del flip-flop anterior. Pero en los contadores síncronos, el reloj proviene de la misma fuente para todos los flip-flops. Eso significa que todas las señales de reloj de todos los flip-flops están conectados a la misma fuente. En este caso, un monoestable 555 en su configuración aestable, como ya lo vimos en la presentación anterior. Entonces, en este contador, por eso se llama síncrono, porque todos los flip-flops van a hacer su transición con referencia al mismo reloj. Todos están sincronizados a una transferencia al mismo reloj de entrada. En este caso, entonces, ahora lo que yo voy a tener es que mi entrada J y K para el primer flip-flop va a estar conectados, al igual que los síncronos, al voltaje de alimentación y mi señal del reloj al reloj del sistema. Pero el siguiente flip-flop, sus entradas J y K ahora ya no van a estar conectadas al voltaje de alimentación como veíamos anteriormente, sino al Q0, para que entonces ellos hagan su toggle, su transición del 0 al 1 o del 1 al 0, cuando la señal de salida de este flip-flop esté en alto. Y la señal de reloj va a provenir de exactamente el mismo reloj. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, yo tengo aquí mi reloj, que es el reloj de todo el sistema, que es el CLK, y tengo aquí 4 ciclos de este reloj. Recuerden que el ciclo de trabajo se refiere a al porcentaje de este periodo en el que el reloj está en alto. En este caso estamos viendo un ciclo de trabajo del 25%. Entonces, en este caso, cuando llega la transición de alto a bajo, recuerden que eso lo determino por
cómo está entrando el reloj. Es decir, si no tengo ningún negador en la entrada del reloj, entonces significa que voy por las transiciones de alto a bajo, es decir, flanco de subida. En el caso de que tenga aquí un negador, entonces voy por flanco de bajada. Entonces, en cada flanco de bajada voy a hacer la transición. Para el primer flip-flop, J y K están ambos conectados a alto. Lo que implica es que van a hacer su transición, su toggle, en cada ciclo, en cada flanco de subida. Entonces, inicialmente estoy en 0, en el flanco de subida cambio a 1 y permanezco en 1 hasta el siguiente flanco de subida, donde entonces ahora va a ser su transición de 1 a 0. Recuerden, el toggle siempre va invirtiendo la salida. Y ahora que ya estoy en 1, en el siguiente flanco de reloj voy a ir a 1 y en el siguiente a 0. Y entonces esta salida Q0, si se fijan, ya es del doble, su periodo ya es el doble del periodo del primer ciclo de reloj. Ya multipliqué entonces mi periodo por 2, o en este caso ya dividí la frecuencia entre 2. Ahora, para el flip-flop 1, la salida Q1, supongo que inicialmente está en 0. Y en cada flanco de subida voy a revisar entonces el valor de la entrada en J y K. Entonces, en este flanco de subida, J y K están en 0, lo que implica no cambio y por lo tanto se mantiene en 0. Siguiente flanco de subida, ahora J y K están en 1, por lo tanto voy a hacer un toggle, que significa que del 0 voy a hacer mi transición hacia el 1. Y voy a permanecer en 1 hasta el siguiente flanco de subida, donde entonces ahora J y K están en 0, por lo tanto no voy a tener ningún cambio. Y después en mi transición nuevamente voy a ver aquí que mi J y K están los dos en 1, por lo tanto voy a hacer la transición a 0. Y entonces ahora, si se fijan, lo que ya hice es que ya doblé el periodo del reloj del anterior. Y si lo veo con referencia al primero, pues entonces ya tengo una multiplicación por 4 en el periodo del reloj, lo que implica una división por 4 en la frecuencia. Y entonces eso lo puedo ir replicando para cada uno de mis flip-flops. En todos los casos, todos los contadores síncronos, todo su señal de reloj de todos los flip-flops está conectada a la misma señal de reloj de entrada. Y el primero, siempre su J y K, ambos están conectados al voltaje de alimentación, pero el siguiente, J y K, estaría entonces ahora conectada a la salida del primer flip-flop, y el siguiente J y K del flip-flop 2 ahora estaría conectado no a la salida de Q1, no a la salida Q1, sino al AND de Q0 y Q1. ¿Cómo se ve esto? Nuevamente, volvamos a ver. Q0 se comporta exactamente igual, si se fijan, tiene exactamente la misma configuración que ya habíamos visto antes. El reloj está conectado a su señal de reloj y hace su transición en cada flanco de subida. Y J y K ambos están conectados al voltaje de alimentación, por lo tanto va a ser un toggle en cada uno de los flancos de subida. Entonces, si está en 0, pasa a 1, y en el siguiente flanco de subida, si está en 1, pasa al 0. Y así sucesivamente. Ahora, el siguiente flip-flop, nuevamente va a hacer su transición en cada flanco de subida de este, que es el reloj inicial. En este mismo sigue haciendo su flanco de subida, pero entonces ahora J y K dependen de Q0. Eso significa que aquí en este flanco de subida Q0 es 0, por lo tanto J1 y K1 son ambas 0 y eso implica no hay cambio. Siguiente flanco de subida, ahora J1 y Q1 son iguales a 1, por lo tanto va a ser un toggle,
que significa que de 0 pasa a 1. Y siguiente flanco de subida, ahora Q0 está en 0, por lo tanto implica no hay cambio. Y siguiente flanco de subida, J1 y K1 están en 1, por lo tanto haría el toggle que va de 1 al 0 y así sucesivamente. En el siguiente ahora no puedo depender solamente de Q1, sino que estoy dependiendo del AND de Q0 y Q1, es decir, ambas tienen que ser 1 para que haga un toggle. Y eso entonces implica que en cada uno de los flancos de subida necesito verificar si Q0 y Q1 son 1. Y eso solamente sucede aquí. Cuando entonces tengo el flanco de subida y aquí tengo Q0 está en 1, Q1 también está en 1, entonces eso significa toggle y voy del 0 al 1. Y ahí me voy a permanecer hasta que vuelva a aparecer la misma condición, que es tanto Q0 como Q1 en 1, y eso vuelve a pasar al inicio del ciclo 8. Entonces en el flanco de subida del ciclo 8, entonces ahora tengo nuevamente un 1 y un 1 tanto en Q0 como en Q1, y eso significa toggle, y voy a hacer la transición del 1 al 0. Para el siguiente, para el flip-flop, entonces el contador de 4 bits, que entonces iría, recuerden, si ya es de 4 bits, va del 0 al 15. Entonces, en todos los casos, siempre el reloj se distribuye a todos los flip-flops. Todos los flip-flops están conectados al mismo reloj. Ahora recuerden, aquí tengo un inversor en la señal de entrada del reloj. Eso implica que entonces ahora voy a hacer las transiciones en el flanco de bajada. Recuerden eso, siempre esto es lo que me indica si hago la transición en flanco de subida o en flanco de bajada. Ahora en la primera sigue conservándose la misma configuración, J y K ambos van a alto. El siguiente J1 y K1 del flip-flop 1, entonces J y K se conectan a la salida del anterior. Y el siguiente J2 y K2 del flip-flop se conectan al AND de Q0 y Q1. Y en el último, que sería entonces el flip-flop 3, J y K se va a conectar al flip-flop, J y K se van a conectar al AND de Q0, Q1 y Q2. Es decir, se necesita que haya un cambio o que todos estén en 1 para que haya un toggle en el último flip-flop. Y eso entonces es el AND de Q0, Q1 y Q2, que aquí lo vemos. Este es el AND de Q0 y Q1 que se conecta en cascada con el AND de Q2. Y entonces ahí ya tengo mi AND de Q2, Q0, Q1 y Q2. Tal cual como estuvimos viendo, los cambios se irán haciendo para Q2 cuando Q0 y Q1 sean los dos 1, que están aquí marcados en gris. Y el cambio para Q2 se va a dar cuando los 3 sean 1. Eso se da en esta y en este otro ciclo. Y entonces con eso ya tengo entonces ahora un contador del 0 al 15, que es un contador de 4 bits. En todos los casos, si se fijan, la configuración siempre va siendo la misma. El reloj de todos los flip-flops se conecta a la misma señal de entrada. El primer flip-flop, tanto J como K se conectan al voltaje de alimentación y en los siguientes va siendo siempre el AND del anterior. En el primero solamente es Q0, en el flip-flop 2 es el AND de Q0 y Q1 y en el flip-flop 3 es el AND de Q0, Q1 y Q3. Si tuviera un cuarto flip-flop sería lo mismo. El reloj se conecta a la misma fuente de reloj y J y K, los dos son conectados, entonces en ese caso a un AND de Q0, Q1, Q2
y Q3, y así sucesivamente. Ahora, todos los flip-flops nos permiten dos señales, que es preset y clear. Preset nos permite cargar un 1 o un 0 dependiendo de lo que estoy poniendo en el preset. Y preset me permite poner un 1 y clear me permite poner un 0 en el flip-flop. Entonces, estas dos señales yo las puedo utilizar para hacer una carga en paralelo del valor que voy a ir poniendo. En este caso, el valor sería el P0, P1 y el 2. Y aquí yo voy a tener mi señal que se conoce como Parallel Load o PL, que es carga en paralelo, para que entonces en esa carga en paralelo, cuando yo la pongo en bajo, entonces implica que voy a copiar ya sea el valor de 1, va a hacer que tenga aquí un valor de preset, o un valor en 0, significaría que voy a poner un clear, y con eso entonces puedo cargar un valor específico dentro de mi contador. Eso es para hacer que mi contador no siempre inicie en 0, sino pueda iniciar la secuencia en cualquier valor. Y eso entonces implica poner el valor desde donde yo quiero iniciar. Por ejemplo, si quiero iniciar en el 3 pondría 0, 1, 1, y entonces pondría un bajo en parallel load, y eso implica que entonces aquí voy a tener el valor de 0, 1, 1, y entonces a partir de ese valor va a empezar a contar mi contador. Estos contadores síncronos ya los podemos ir encontrando en integrados completos, donde entonces ya tengo dos tipos de contadores, el módulo 10 y el módulo 16. Recuerden que ya vimos que es un contador módulo. Un contador módulo es aquel que no llega a la cuenta completa, sino para antes del número que está descrito. Entonces, un contador módulo 10 lo que implica es que es un contador de 4 bits, que su cuenta va del 0 al 15, pero lo paramos antes de que llegue al 10. Esos contadores ya los conocemos como contadores década, porque van del 0 al 9. Y el 74, 160 y 162 son ambos contadores síncronos de década. Significa que su cuenta va del 0 al 9. Y también tenemos los contadores módulos 16. Eso implica que entonces sí llegan a la cuenta completa, que va de 0 al 15. Y esos son los contadores 74-161 y 74-163. En ambos casos tengo entonces también la posibilidad de hacer una carga paralela a través de estas terminales que son de la A a la D. Ahí yo puedo cargar, y para cargar entonces tengo esta que es la terminal load, que necesita estar en bajo para hacer una carga síncrona, que significa que en el siguiente ciclo de reloj cargará el número que yo estoy poniendo aquí. De la QA al QD está la cuenta. Entonces, una vez que yo, recordando que la A es el bit menos significativo y la D es el bit más significativo. Entonces, aquí estaré viendo mi cuenta del 0 al 15 o del 0 al 9, dependiendo de cuál de los contadores estoy usando, el 74-160 o el 74-161. El clear, la terminal de clear tiene que estar en bajo para poner un clear síncrono o asíncrono. Un clear síncrono significa que se va a poner todo en 0 hasta el flanco de subida del reloj, o un clear asíncrono significa que no espera el reloj y va directamente a 0 todo el contador. Está aquí en CLK, viene mi señal de reloj, que recuerden que la vamos a obtener a través de un 555 en su configuración A estable. Y tengo estas dos señales ENP y ENT, que es Enable P and Enable T, que es para controlar el contador. Entonces, ambas deben estar en alto
para que vaya una cuenta hacia arriba, eso significa del 0 al 9. El ENP en bajo, entonces implica que no va a haber ningún cambio, y el ENT en bajo significa también que no habría ningún cambio. Entonces eso significa que ambas deben estar conectadas a alto, es decir, al voltaje de alimentación, para que pueda empezar a contar mi contador. Y RCO lo que me indica es una señal de salida que me indica cuando ya llegué a la cuenta máxima, es decir, al 9 o al 15, dependiendo de cuál de los dos integrados estoy utilizando. Entonces, en este caso aquí vemos mi cuenta. Yo estoy suponiendo que en D, C, B y A tengo el 1100, que recuerden, este es el bit más significativo, es el D, y el bit menos significativo es el A. Por lo tanto, aquí estoy poniendo el número 12. Entonces, el número 12 se va a cargar siempre y cuando el load esté en bajo. ¿Qué sucede aquí? Cuando el load esté en bajo, entonces aquí cambian mis valores de QD, QC, QB y QA al 12, que fue lo que está marcado en la carga. Un clear en bajo, entonces implica que lo que voy a hacer es poner tanto QA, QD, QC, QB y QA todos en 0. Y mientras ENT y ENP estén en alto, entonces lo que estoy haciendo es la cuenta hacia arriba, que aquí estoy iniciando suponiendo que QD, QC, QB y QA están en 0, entonces al siguiente ciclo de reloj avanzaría al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, y una vez que llega esta que es mi señal de clear, las pongo todos en 0 nuevamente y vuelvo a empezar 0, 1, 2, 3, y después vengo un load y eso cambia mi cuenta al 12, y entonces ahí ya tengo un 12 y empiezo a contar a partir del 12, y entonces voy al 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente. Y aquí cuando ya estoy en cualquiera de los dos, NT o NP, están en alto, entonces en bajo, perdón, entonces implica que no va a haber ningún cambio hasta que nuevamente los dos estén en alto, y entonces puedo iniciar mi cuenta hacia arriba. También puedo hacer contadores síncronos módulo N. Por ejemplo, aquí tengo un módulo 6 que lo que implica es que voy a estar mandando mi señal de clear, que es poner todos a 0 una vez que llegue al 6. El 6, recuerden, es el 1, 1, 0, siendo el A mi bit menos significativo y el C el más significativo. Entonces eso implica que lo único que tengo que hacer es mandar una señal en bajo cuando la señal de B y C están ambas en 1. Y eso lo logro a través de una compuerta NAND. Y en ese caso, esta compuerta NAND está conectado a todos los clear de mis flip-flops para que entonces yo pueda ahí identificar cuando llega un 6, perdón. Esto entonces implica que aquí mi cuenta va a ir normal del 0 hasta llegar al 6, y cuando llega el 6, entonces llega mi señal de clear y vuelvo a resetear todo a 0. Recuerden que eso lo que implicaría es que se van a aparecer estos pequeños glitches que, dependiendo de la frecuencia de reloj que esté usando mi circuito secuencial, puedo llegar a verlos o puedo nunca verlos. Podemos seguir utilizando la señal de clear para realizar nuestros contadores módulos. Sin embargo, no es la forma más eficiente debido a justo la aparición de lo que ya comentábamos, esos glitches. Entonces, más bien podemos hacer que la conexión de J
las J's y K's de cada uno de los flip-flops se conecten de forma diferente. Una forma fácil de ir viendo cómo podemos conectarlos es a través de ir empezando a analizar mi tabla de verdad. Inicialmente, mi estado es el 0. Eso es lo que yo quiero. Mi contador va a iniciar a partir de 0. Y de ahí el siguiente estado que quiero es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente hasta el 9. Cuando llegue al 9 quiero que vaya a un 0. Si yo me fijo en Q0, Q0 va haciendo una transición del 0 al 1 y del 1 al 0 en cada ciclo de reloj. Eso implica que entonces tanto J0 como K0 deben estar conectados al voltaje de alimentación. Pero ahora si analizamos Q1, entonces si se fijan, aquí vamos teniendo una transición de un toggle cuando tengo 0, 0, 1 en Q3 y Q2 y Q0 y aquí nuevamente otra vez dos ceros y un 1 y aquí el siguiente toggle se pone en el 0, 1, 1 y el siguiente toggle en el 0, 0, 1, 1 y de ahí ya no vuelvo a hacer ninguno más. Si se fijan, los valores que están constantes es que siempre el Q3 debe ser 0 y el Q0 debe ser 1. Entonces eso implica que debo tener una AND de Q0 y Q3 negada. Ahora si me fijo en términos del J2 y K2, que sería el Q2. El Q2 hace un toggle en estas condiciones, que es, hace un 0 cuando, hace una transición del 0 al 1 cuando Q3 es 0 y Q1 y Q2 son los dos 1. Vuelve a hacer una transición cuando el Q3 es un 0 y el Q1 y el Q2 son un 1 y de ahí ya no hace ninguna otra transición, ¿sí? Entonces eso implica que las constantes son tanto Q3 como Q3 negada, Q1 y Q0 sin negar. Lo podemos dejar simplemente en el AND entonces de Q0 y Q1. Y ahora si me fijo en el J3K3, que sería entonces mi Q3, voy a ver cuándo hago una transición. Aquí no hay ninguna transición, así que aquí hago la transición del 0 al 1 siempre y cuando tanto Q0, Q1 y Q2 estén los dos en 1, los tres, perdón, en 1, y después vuelvo a hacer una transición cuando Q2 y Q1 los dos son 0 y Q0 es un 1. Eso entonces significa que voy a hacer una transición en el AND de Q0, Q1 y Q2, es decir, cuando los tres son un 1, que es este, o cuando Q0 y Q3 son ambas 1. Y entonces ahí es donde ya aparecen mis ecuaciones de cómo puedo entonces conectar mi contador década síncrono para que sea solamente un contador del 0 al 1. Requiero 4 flip-flops, recuerden eso es porque del 0 al 9 requiero 4 bits y entonces por lo tanto 4 flip-flops. Y ahora estas que son mis interconexiones de Q0 de las J para cada uno de los flip-flops las voy a conectar a través de estas ecuaciones que acabo de obtener de esta manera. Entonces J0 y K0 van conectadas al voltaje de alimentación, J1 y K1 van conectadas al AND de Q0 y Q3 negada,
El J2 y K2 van conectados entonces a través de un AND de Q1 con Q0 y aquí tengo una OR de Q0, Q1, Q2 y en un AND en el OR con Q0 y Q3, tal y como lo vimos anteriormente. Sin embargo, bueno, este es un proceso más de observación que de diseño. Podemos ir estableciendo un diseño más específico a través de entonces las reglas que vamos a ver en la siguiente presentación.